Muy buenos días, apreciadas senadoras, apreciados senadores. Muy buenos días a los compañeros de la prensa. Por favor, si nos permiten iniciar nuestra sesión extraordinaria del día de la fecha. ¿Ya están ahí? Sí, está citado en el... Le incluimos a Alvarín por presunción. Dale, es de Rotero. Buenos días, apreciadas senadoras, apreciados senadores. Buenos días a los señores diputados. Siendo las 9:25 y habiendo el quórum correspondiente, damos inicio a la sesión extraordinaria de la fecha con la asistencia de 23 senadores presentes en la sala. A consideración del acta de la sesión extraordinaria anterior, si no hay oposición, se dará por aprobada. A continuación, por Secretaría General se dará lectura de los asuntos entrados. Presentación privada. Poder general con cláusula especial otorgado por el doctor Sindulfo Blanco de fecha 31 de marzo de 2016, que acredita a los abogados Horacio Galeano Ferrone, Jorge Enrique Bogarín González, Betina Legal Balmaceda, Richard Rojas López, Juan Manuel Bogarín Ayala y Ariel Sindulfo Blanco Amarilla, para asumir su defensa en el juicio político a iniciarse en el marco del artículo 225 de la Constitución Nacional. Se toma nota. ¿Ya pasamos? Sí. Seguidamente pasamos al orden del día. Corresponde en este estadio que la Cámara se constituya en tribunal, previo juramento de rigor correspondiente para iniciar el juicio político al ministro de la Corte Suprema de Justicia, doctor Sindulfo Blanco. Invito a los señores senadores a ponerse de pie para la toma del juramento. Señoras senadoras, señores senadores, juran o prometen desempeñar con fidelidad y patriotismo la función de miembro del tribunal constituido para la tramitación del juicio político al ministro de la Corte Suprema de Justicia, doctor Sindulfo Blanco. Y lo juramos. Si así no lo hicieres, el pueblo paraguayo os lo demanda. Muchas gracias. Señor senador, jura o promete desempeñar con fidelidad. Y al senador Enzo Cardoso. Señores senadores, juran o prometen desempeñar con fidelidad y patriotismo la función de miembro del tribunal constituido para la tramitación del juicio político al ministro de la Corte Suprema de Justicia, doctor Sindulfo Blanco. Si así no lo hiciereis, el pueblo paraguayo os lo demande. Muchas gracias. Conforme a la resolución 1059 de la Cámara de Diputados, fueron designados los diputados nacionales Ramón Romero Roa y Miguel Ángel del Puerto Silva para ejercer la representación de la Honorable Cámara de Diputados y sostener la acusación ante esta Cámara, quienes quedan debidamente acreditados para el presente juicio político. Igualmente, se acreditan a los señores Jorge Enrique Bogarín González,
Betina Legal Balmaceda, Richard Rojas López, Juan Manuel Bogarín Ayala y Ariel Blanco Amarilla como representantes de la parte acusada, a quienes saludo y le doy la bienvenida al recinto del Senado de la Nación. Concedo el uso de la palabra al señor diputado Ramón Romero Roa. Señor presidente del Congreso Nacional, señores senadores de la Nación, señores representantes legales del doctor Sindulfo Blanco, señoras y señores, venimos en representación de la Cámara de Diputados en cumplimiento de la resolución número 1059 a los efectos de cumplir con la convocatoria que realizara el Senado de la Nación para esta audiencia, a fin de fundamentar la acusación que hemos aprobado en la Cámara de Diputados en base a la facultad que nos otorga la Constitución Nacional en su artículo 225 en relación a miembros del Poder Judicial, específicamente, Senador, por favor, en relación a 3 ministros de la Corte Suprema de Justicia que en su momento hemos aprobado por la Cámara de Diputados, y hoy vamos a referirnos tal cual como dice la convocatoria del Senado referente a la acusación que hicimos al doctor Sindulfo Blanco, miembros de la Corte Suprema de Justicia. Y venimos convencidos de que el fortalecimiento de las instituciones pasa por una buena gestión pública y que esa buena gestión pública depende en gran medida de la posición política que asumamos todos quienes hemos sido electos para representar a la ciudadanía. Convencidos de que hay mucho que mejorar. Y no solamente convencidos que hay mucho que mejorar en el Poder Judicial, sino también en nuestro propio Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo, para que haya una credibilidad que fortalezca nuestra gestión y por sobre todo fortalezca la institucionalidad. Y este momento es propicio para hablar de un poder del Estado, que es el Poder Judicial. Y se nos viene en la mente argumentaciones también muy positivas para mejorar el Poder Judicial. Cuando hablamos de la necesidad de una reforma estructural, claro que sí, estamos convencidos de que es necesaria una reforma estructural del Poder Judicial, que no solamente tenemos que cambiar los hombres que integran la alta autoridad de este poder del Estado, claro que sí, que no solamente tenemos que cambiar los hombres, que tenemos que hacer posible de que haya una mayor capacitación de nuestros representantes en este poder del Estado, jueces, magistrados, estamos convencidos de eso, sin dejar de lado eso, sin dejar de asumir esa responsabilidad que tenemos de propiciar aquello, como lo estamos haciendo hoy día a través de la Comisión Nacional de la Reforma, cuyo trabajo culminará en el mes de julio y lo presentaremos a la opinión pública a través de las instituciones correspondientes. Hoy venimos a referirnos a casos específicos que nos llevó en la Cámara de Diputados a aprobar el pedido de juicio político dentro del marco constitucional, dentro de la facultad que nos otorga nuestra Carta Magna. El Poder Judicial es un poder que prácticamente en los años de la vigencia de la democracia ha sido uno de los poderes que menor transformación estructural tuvo. Las otras instituciones pasaron por cambios permanentes en base a la voluntad popular,
en base a cambios que se han dado en el manejo administrativo, etcétera, etcétera. El Poder Judicial es un poder que, haciendo inclusive un análisis interno de consultas de la gestión que ellos tienen, han encontrado que hay un déficit enorme en la morosidad, en otros aspectos que no me voy a referir, pero sí también encontraron en esa tarea de informarse de cuál es la imagen que tienen, la excesiva corrupción dentro de este poder del Estado. Son informes concretos que se tienen de la marcha del Poder Judicial a nivel local. Y si nos referimos a estudios que se han hecho a través de organismos internacionales, encontramos que estamos ubicados en el tercer lugar, pero en forma negativa, como país referente a la tarea del Poder Judicial. Somos tercero en el mundo y somos segundo en Latinoamérica. Si no tomamos una actitud de frente, con un compromiso que nos lleve a creer que este país merece mucho más y que la ciudadanía merece mucho más, creo que podemos ser si no tomamos esa actitud, podemos ser el primer lugar en muy poco tiempo, cosa que ojalá nunca suceda. Esa es nuestra realidad. Y esa tarea política, que es la nuestra, al mismo tiempo nos da la responsabilidad absoluta de cambiar o dejar así como está. El statu quo siempre sucede como una responsabilidad de la clase política. Esa es la realidad. Y vamos a referirnos a 9 puntos que hemos aprobado en la Cámara de Diputados referente al doctor Sindulfo Blanco. El primer punto, la pérdida de la honorabilidad y de la dignidad. El segundo, fallos contra la Constitución y el interés general. El tercer punto, la declaración de certeza constitucional. El cuarto, la compraventa de tierras públicas. Quinto, ignorancia de la ley. Sexto, la remoción del juez Atilio Saguier Granado. El séptimo, maniobras para impedir la intervención de la Contraloría General de la República en el control de los gastos e inversiones del Poder Judicial. El octavo, recurso de revisión que rebaja la condena de 23 años a 9 años de un caso específico. Y el noveno, la ineficaz en el ejercicio de la función o la ineficiencia en el ejercicio de la función dentro de lo que es la superintendencia de la circunscripción judicial del Alto Paraná. Y quiero solicitar la ayuda de la sala técnica para referirme a una entrevista radial que diera en su momento el ministro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Sindulfo Blanco, donde nos gustaría, para empezar, que los propios miembros de este tribunal, senadores de la Nación, puedan escuchar de sus propias expresiones cuál ha sido la entrevista que diera en su momento a una emisora aquí de la ciudad capital. Yo quiero dejar en claro lo siguiente a la ciudadanía. Yo mentí, confieso que mentí. Yo quiero dejar en claro lo siguiente a la ciudadanía. Yo mentí, confieso que mentí. La pregunta es si una persona que empieza mintiendo tiene honorabilidad o mantiene su dignidad. Pero no solamente quedó en eso. Cuando se le pregunta al señor ministro de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco, si realmente dijo aquello que hemos escuchado la mayoría de los ciudadanos paraguayos, y él respondía: tengo una larga enfermedad con tratamiento muy severo, mi cabeza no anda muy bien.
tengo la cuestión de la memoria flaca. Caí en un resbalón mental. Son expresiones generadas de esa entrevista radial en un medio de prensa escrito que tenemos justamente como referencia en relación a lo que manifestó en su momento el señor ministro de la Corte Suprema. La honorabilidad, la dignidad, puede mantener una persona que al inicio de su tarea viene a mentir a los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores para acceder al cargo? ¿Puede una persona que confiesa que tiene un tratamiento médico, porque la entrevista en el medio escrito es bastante amplia, manifiesta que tiene un tratamiento médico, que su hijo le manifestó que no dijo lo que dijo, y que, reitero, tiene una enfermedad con tratamiento muy severo, que su cabeza no anda muy bien, tiene la memoria flaca y generalmente hay momentos que cae en un resbalón mental? ¿Cuántas sentencias? ¿Cuántas sentencias, además de lo que mencionamos en la Cámara de Diputados, se habrá resuelto en un momento en que el señor ministro estaba con la memoria flaca o con un resbalón mental? Creo que estas cuestiones hacen de que la imagen del Poder Judicial sea calificada de la manera que ya hemos mencionado, tanto a nivel local como a nivel internacional. ¿Cómo la ciudadanía puede estar seguro de que hay una protección de un poder del Estado, de su patrimonio? Creo que hay una indefensión minuto a minuto de la ciudadanía en referente a la gestión que puede darse desde el Poder Judicial, específicamente desde la tarea del señor ministro, cuya separación del cargo estamos solicitando en la fecha. Entendemos de que un hombre que mintió ante el Senado, que manifiesta que tiene un lapsus mental, que tiene un tratamiento con una enfermedad crónica, inclusive manifiesta en la entrevista, no goza de ninguna manera de la honorabilidad que exige la Carta Magna para quien ejerce esta alta magistratura de la nación. ¿Cuál es la dignidad que mantiene un hombre que ejerce una función de ministro de la Corte Suprema de Justicia cuando expresa de que realmente ha mentido, de que ha usado la mentira para acceder al cargo? Y no estamos hablando inclusive del tiempo de mandato, no estamos hablando inclusive de hasta qué tiempo dura su mandato, si hay inamovilidad o no. Es una cuestión totalmente separada. Estamos hablando de la persona que manifiesta por sí misma ante la opinión pública que mintió, y que al preguntársele por qué manifestó de que mintió al Senado, dice que tuvo, reitero, tiene una larga enfermedad con tratamiento, que la cabeza no anda bien y que tiene lapsus mental. Con esto concluimos el primer punto, señor presidente. Pasaremos a manifestar las argumentaciones del punto número 2. Muy buenos días, señor presidente del Congreso Nacional, señores senadores, senadoras. La segunda acusación contra el ministro Sindulfo Blanco refiere sobre fallos contra la Constitución y el interés general.
El ministro Sindulfo Blanco ha incurrido en mal desempeño de funciones y en la comisión del hecho punible de prevaricato en sucesivas decisiones adoptadas, con motivo de acciones de inconstitucionalidad que fueron planteadas por empresas importadoras de productos domiciliarios y que lograron seguir introduciendo al país y comercializando productos que contenían tripolifosfato de sodio, sustancia altamente contaminante del medio ambiente. Cabe señalar que el tripolifosfato de sodio es una sustancia química que sirve para hacer más efectivo a los productos de limpieza. Sin embargo, tiene un efecto sumamente dañino sobre el medio ambiente al ser un elemento que facilita la proliferación de algas y plantas acuáticas, degradando la calidad de lagos, arroyos y ríos donde son vertidas las aguas residuales. Básicamente, el químico en cuestión se utiliza en algunos jabones, detergentes y productos de higiene para potenciar su acción de limpieza y contribuye a la remoción de la suciedad en casi todo tipo de superficie, pero cuando las aguas grises o residuales son vertidas sin tratamiento en el suelo o en cursos naturales, actúa como un nutriente de algas y organismos acuáticos, cuya proliferación reduce el oxígeno del cuerpo de agua, deteriorando gravemente el ambiente biótico del recurso hídrico. El más claro ejemplo de los efectos de este tipo de contaminación es el lago Ipacaraí, que hace unos meses nada más mostraba evidentes signos de eutroficación con agua de subido color verde y olor nauseabundo, lo que obligó a las instituciones responsables a extremar las medidas de control de vertidos de efluentes, cloacales e industriales, a suspender el uso de sus aguas para el servicio de agua potable y a prohibir las actividades recreativas de contacto por la amenaza para la salud y la vida de las personas. Un estudio realizado por técnicos de la Agencia de Cooperación Técnica de Japón, dado a conocer en el 2006, señalaba que uno de los causantes de la eutroficación del lago y el crecimiento de algas tóxicas era el fósforo. Está probado fehacientemente, tanto local como mundialmente, que los fosfatos, entre ellos el tripolifosfato procedente de los detergentes, jabones y lavavajillas utilizados en los domicilios, son los grandes contribuyentes de nutrientes que facilitan la descontrolada proliferación de esas algas contaminantes. Ante las evidencias del impacto ambiental negativo producido en los cuerpos hídricos por el uso generalizado de productos que contenían este químico, en el año 2009, la Secretaría del Ambiente, SEAM, emitió la resolución número 1339/2009, por la cual se prohíbe el uso de tripolifosfato de sodio en detergentes en todo el territorio nacional. Contra esta resolución de la SEAM, la firma Aconcagua planteó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la que por acuerdo y sentencia número 494 de fecha 2 de julio de 2009, admitió la acción y declaró la inaplicabilidad de la resolución impugnada. Según la Corte, la SEAM no tenía competencia para emitir esta resolución por tratarse de una materia reservada a la ley. Si bien este acuerdo y sentencia fue suscrito por los ministros Víctor Núñez, Antonio Fretes y José Altamirano, debemos mencionarlo como un antecedente de los sucesivos fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia en relación a la misma cuestión, en la que el ministro Sindulfo Blanco ha sido el integrante de la Sala Constitucional que emitió los posteriores pronunciamientos que sirven de concreto fundamento a esta acusación. Decreto número 3216/2009. Por tratarse de una cuestión de sustancial importancia, conocido el aludido pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en fecha 21 de octubre de 2009, el Poder Ejecutivo dictó el decreto número 3216, por el cual se prohíbe el uso de tripolifosfato de sodio en detergentes en todo el territorio nacional y se instruye al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y a la Secretaría del Ambiente, SEAM, para ejercer los controles respectivos. Contra este decreto, Unilever del Paraguay S.A., Aconcagua S.A. y Montana S.A. promovieron una nueva acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, logrando que la misma ordene la suspensión de los efectos del decreto impugnado
por AI número 1786 de fecha 4 de diciembre de 2009 y posteriormente por acuerdo y sentencia número 680 del 28 de diciembre de 2009 hizo lugar a la acción de inconstitucionalidad y declaró la inaplicabilidad del decreto número 3216/2009. En el aludido acuerdo y sentencia, con el voto del renunciante ministro Víctor Núñez y la adhesión del ministro Sindulfo Blanco, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia consideró que el Poder Ejecutivo no se encontraba constitucionalmente facultado para prohibir la importación y comercialización de productos que contenían tripolifosfato y que se había quebrantado el principio establecido en el artículo 8 de la Constitución Nacional que determinaba que esas cuestiones debían ser establecidas exclusivamente por ley. El acuerdo y sentencia número 680 revela la absoluta ligereza y despreocupación de esos ministros de la Corte en el tratamiento de cuestiones de vital importancia para la salud de la población y la calidad del medio ambiente, pues mal podían sostener que, por ese entonces, desconocían el impacto negativo del tripolifosfato. Es decir, se despreocuparon de una cuestión de sustancial importancia, como es la salud pública y la calidad ambiental de nuestro país, y fueron muy diligentes para sostener una supuesta falta de competencia del Poder Ejecutivo para prohibir el ingreso y la comercialización de productos formulados con tan nefasto químico. Dejando de lado la llamativa, inusual y hasta descarada celeridad en la tramitación y pronunciamiento de esta acción de inconstitucionalidad, debe destacarse que el fallo evidencia el desconocimiento de los ministros sobre el marco jurídico vigente en la materia y que perfectamente habilitaba al Poder Ejecutivo a dictar el decreto número 3216/2009. En efecto, debe recordarse que la ley 42/90 de residuos peligrosos y otros elementos dañinos para el ambiente y el ecosistema, en su artículo 4, encomendó al Poder Ejecutivo la responsabilidad de establecer cuáles son los productos que representen riesgos presentes o futuros para la calidad de vida de las personas o afectan al suelo, la flora, la fauna o contaminan el aire o las aguas de una manera tal que dañe la salud humana o ambiental de nuestro país. Por decreto número 18.969 del 6 de noviembre de 1997, el Poder Ejecutivo reglamentó la ley 42/90, prohibiendo en su artículo 2 la importación de las sustancias consideradas como residuos ecotóxicos, las que fueron definidas por el referido decreto como aquellas sustancias o desechos que de ser liberados tienen o pueden tener efectos adversos inmediatos o retardados en el medio ambiente debido a la bioacumulación o los efectos tóxicos en los sistemas bióticos. Indudablemente, el tripolifosfato de sodio reúne las características indicadas en el referido decreto para ser considerada una sustancia ecotóxica, razón por la cual, en atención a lo dictaminado en ese sentido por la SEAM, el Poder Ejecutivo prohibió la utilización de esa sustancia utilizada en la elaboración de detergentes, cuyos residuos son comprobadamente ecotóxicos. En su artículo 7, el referido decreto designó como institución especializada responsable de aplicación en lo que se refiere a los residuos ecotóxicos al Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental SENASA, institución cuya Dirección de Protección Ambiental pasó posteriormente a integrar la Secretaría del Ambiente SEAM, la cual adquirió así el carácter de autoridad de aplicación del referido decreto, según fuera expresamente establecido en el artículo 14 de la Ley 1561/00. Esto significa que incluso el Poder Ejecutivo podría haber delegado a la institución responsable de aplicación, en este caso la SEAM, para que ésta dispusiera la prohibición de uso de tripolifosfato de sodio, o de lo contrario, disponer la prohibición en forma directa, tal como lo hizo a través del decreto número 3216 del 21 de octubre de 2009. Por consiguiente, el acuerdo y sentencia número 680 permitió que las firmas accionantes pudieran seguir introduciendo al mercado nacional productos que en su formulación contienen una sustancia cuyos efectos residuales deben ser considerados como ecotóxicos, poniendo en riesgo la salud de la población y perjudicando notoriamente el medio ambiente.
Mientras este deplorable privilegio era concedido por la Corte Suprema de Justicia a las empresas accionantes, las industrias nacionales se ajustaron al decreto 3216/2009, excluyendo el tripolifosfato de sodio de la formulación de sus productos. Cabe también señalar que, mientras una empresa nacional inutilizó más de 1 tonelada de detergente lavavajillas para ajustarse a lo dispuesto por dicho decreto, las firmas accionantes seguían importando detergentes con tripolifosfato, sobre pretexto de que adecuarse a los requerimientos de doble certificación del decreto del Ejecutivo incrementaría sus costos, generándoles un perjuicio económico. Aún dejando de lado la aviesa arbitrariedad de las resoluciones emitidas por la Corte Suprema de Justicia, con el voto favorable del acusado ministro Sindulfo Blanco, esos pronunciamientos atentan directamente contra el bienestar general por afectar la salud y el medio ambiente de nuestro país. La ley número 4397/11. Esta sucesión de resoluciones judiciales dictadas con el descarado propósito de beneficiar a empresas importadoras de productos que contenían tripolifosfatos tuvo su último capítulo con una nueva acción de inconstitucionalidad planteada por Unilever del Paraguay S.A., Montana S.A. y otras 5 empresas contra la ley número 4397/11, que prohíbe el uso del tripolifosfato de sodio en productos domisanitarios nacionales y o extranjeros en todo el territorio nacional. En efecto, en el expediente caratulado Acción de Inconstitucionalidad Agrofiel S.R.L. y otros contra los artículos 2, 3 y 4 de la ley número 4397/11, que prohíbe el uso del tripolifosfato de sodio en productos domisanitarios nacionales y o extranjeros en todo el territorio nacional, año 2013, número 377. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, integrado con los ministros Gladys Vareiro de Mónica, Víctor Manuel Núñez y Sindulfo Blanco, por inhibición del ministro Antonio Fretes, dictaron el acuerdo y sentencia número 409 de fecha 29 de mayo de 2013, por el cual hicieron lugar a la acción y declararon la inaplicabilidad de los artículos de la ley que fueron objeto de la impugnación. Para apreciar correctamente la perversidad de este fallo, se debe tener presente que el artículo 1 de la ley número 4397/11 dispone: prohíbase la producción, importación, utilización y comercialización de productos domisanitarios que se fabriquen e ingresen en el territorio nacional y que en su formulación posean tripolifosfato de sodio. Esta disposición legal no ha sido impugnada de inconstitucionalidad, por lo cual dicha prohibición se encuentra plenamente vigente. El artículo 2 de la ley prevé que la producción y o importación de productos domisanitarios en la República del Paraguay deberá estar acompañado del certificado expedido por el Ministerio del Medio Ambiente SEAM o entidad equivalente del país de origen y por el Ministerio de Salud Pública o equivalente del país de origen, en el que se acredite que el producto importado no contiene en su formulación el tripolifosfato de sodio. Dicho certificado deberá ser acompañado con cada despacho de importación o remesa de dicho producto. Según los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, este artículo, al igual que el 3 y 4 de la ley, constituyen trabas pararancelarias y una excesiva burocracia que deben soportar innecesariamente las empresas importadoras de productos domisanitarios. Por tal motivo, entienden que esas normas quebrantan los artículos 107, libertad de concurrencia, 137, supremacía de la Constitución y 143, relaciones internacionales de la Constitución Nacional. Si esas exigencias de doble certificación son impuestas igualmente a las empresas nacionales que producen productos domisanitarios y a quienes importan esos mismos productos o similares, cabría preguntarse, ¿cómo aquellas exigencias podrían ser consideradas trabas pararancelarias? Si no se discute el efecto nocivo del tripolifosfato de sodio sobre el ambiente y la consecuente prohibición de su uso, las exigencias impuestas por la ley, sancionada por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo, resultan absolutamente razonables y necesarias, y al afectar por igual a las empresas importadoras y a las fabricantes nacionales,
en modo alguno quebrantan las disposiciones constitucionales señaladas en el acuerdo y sentencia número 409 del 2013. Este fallo, al igual que el anteriormente mencionado, en realidad lo que está permitiendo es una desleal competencia entre las firmas importadoras de productos domisanitarios con tripolifosfato de sodio y las empresas nacionales que desde hace varios años están siendo obligadas a someterse a la exigencia de excluir esta sustancia química de sus productos. Esto es así porque el uso del tripolifosfato de sodio en la elaboración de productos domisanitarios reduce el costo de fabricación, generando de esa forma sensibles diferencias en el precio de venta al consumidor en perjuicio de los productos nacionales. Además, si no se permiten las medidas de control establecidas en la ley, debe entenderse que las empresas importadoras que en su momento admitieron expresamente que sus productos sí contenían tripolifosfato de sodio, seguirán introduciendo dichos productos a nuestro territorio para ser comercializados. Para colmo, en varios países, esas mismas empresas han sido obligadas a excluir el tripolifosfato de sodio y hasta condenadas a abonar millonarios montos en concepto de multas y reparación por los daños ocasionados al ambiente por el uso de ese químico. Si la Corte ha declarado inaplicable la medida de control para la importación, debe entenderse que viabilizó el ingreso de esos productos sin control alguno, lo que viene a constituir una conducta inaceptable y absolutamente reprochable, que en el caso del ministro Sindulfo Blanco aparece como reiterada y amerita su enjuiciamiento y remoción por mal desempeño en sus funciones y comisión de delitos. Pero la grave situación que se plantea no se agota en la indiscutible responsabilidad del ministro acusado, pues la Cámara de Diputados no puede dejar de señalar que los posibles daños ambientales ocasionados por el uso de esos productos domisanitarios con tripolifosfato de sodio son sumamente graves y no pueden ser discutidos ante la situación planteada en diversos cursos de agua y particularmente en el lago Upacaraí. Desde luego, no se pretende sostener que el uso de esa sustancia química sea la única causa de semejante contaminación, pero no cabe duda alguna que ha contribuido sustancialmente en el deterioro del emblemático lago, cuya recuperación demandará un tiempo considerable e importantes recursos económicos que deberán ser destinados por el Estado paraguayo provenientes de los tributos aportados por los contribuyentes, que son las víctimas finales de la importación y uso de aquella sustancia química prohibida. La cuestión que se plantea en esta acusación puede ser calificada como un atentado directo contra la salud pública y el medio ambiente, pero también contra la economía paraguaya, porque los fallos mencionados han impedido que los productos nacionales puedan competir libremente en precio con los productos importados que tienen menor costo de producción, precisamente por utilizar el tripolifosfato de sodio. Los pronunciamientos de la Corte constituyen la más miserable expresión del absoluto desinterés del ministro Sindulfo Blanco, ahora acusado de velar por la prevalencia del interés general sobre los intereses particulares, exponiendo injustificada e inexplicablemente el medio ambiente y la salud de la población de nuestro país, al eliminar los mecanismos de control establecidos para evitar la introducción de esos productos al territorio nacional. Los sucesivos planteamientos de inconstitucionalidad prestamente acogidos por la Corte Suprema de Justicia han dado lugar a que una de esas firmas accionantes haya sido incluso sancionado en el ámbito gremial. En efecto, tras un planteamiento de la Asociación de Industriales Domisanitarios, AIDA, la Unión Industrial Paraguaya, UIP, resolvió expulsar del gremio a Unilever del Paraguay S.A., empresa que era socia adherente de esa empresa gremial, precisamente por la reiterada promoción de acciones de inconstitucionalidad contra distintas normas jurídicas que prohibían el ingreso de productos domisanitarios fabricados con aquel químico. En su momento, el entonces presidente de la Unión Industrial Paraguaya, licenciado Gustavo Volpe, había comunicado por distintos medios de prensa que la UIP solicitaba al Poder Ejecutivo la promulgación de la ley tal como fue sancionada por el Congreso, para que Paraguay nunca más sea el basurero de las grandes multinacionales que vienen a vender a nuestro país. Si bien se trata de una cuestión extraña a la responsabilidad del ministro acusado,
consideramos importante mencionar este antecedente para resaltar la importancia de las medidas tendientes a lograr un control eficaz de la prohibición de fabricación, importación y comercialización de productos a base de tripolifosfato de sodio. Siendo así, el Congreso Nacional y esta honorable Cámara de Senadores en particular no pueden asumir actitudes meramente contemplativas ante semejantes resoluciones que atentan directamente contra el bienestar general de la población y de las generaciones futuras de nuestro país. Por tal motivo, esta fundada acusación que se formula debe ir acompañada de un llamado a la Procuraduría General de la República para que analice la procedencia de las acciones resarcitorias por los daños ambientales ocasionados por el uso ilegal de esos productos, que han sido introducidas merced a las sucesivas resoluciones de la Corte Suprema de Justicia. Por ese mismo motivo, también debe exigirse al Ministerio Público el inicio de las investigaciones para determinar si existen hechos punibles de prevaricato y contra el medio ambiente, sea con motivo de esos fallos, como igualmente la importación, comercialización y uso de productos en violación de la prohibición establecida en la ley. La Corte Suprema de Justicia, con el voto reiterado del acusado ministro Sindulfo Blanco, fue la principal propulsora y cómplice del daño ambiental por eutroficación de varios recursos hídricos en la República de Paraguay, ignorando los innumerables informes científicos, publicaciones y el propio reconocimiento de todos esos accionantes de que sus productos contenían tripolifosfato de sodio. Es más, en algunos casos, y como consecuencia de severas sanciones impuestas por las autoridades competentes en otros países, algunas de esas empresas accionantes han tenido que excluir dicho químico de los procesos de fabricación de los productos domiciliarios, destacando en sus campañas publicitarias tal circunstancia como mecanismo de defensa del medio ambiente. Sin embargo, seguían introduciendo en nuestro país los mismos productos a base de tripolifosfato de sodio, a través de los sucesivos fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia y particularmente por el ministro Sindulfo Blanco. Es el momento de que el Congreso Nacional, a través del mecanismo previsto en el artículo 225 de la Constitución Nacional, sancione tan descarada conducta del ministro acusado, removiéndolo del cargo por mal desempeño de sus funciones y comisión de delitos, para así dar punto final a semejante estado de impunidad que ofende y castiga a toda la República. Se acompañan como pruebas documentales las copias de las resoluciones judiciales aludidas y de publicaciones periodísticas que hacen referencia a lo planteado en esta acusación y que por tratarse de hechos notorios y de público conocimiento ni siquiera deben ser probados en el juicio político contra el acusado. Señor presidente, señores miembros del Senado, el tercer punto que nos impulsa a fundamentar se refiere a un tema relacionado a la declaración de certeza constitucional a través de un acuerdo y sentencia de la Corte Suprema de Justicia de fecha 9 de junio del año 2009. Y más allá de hacer una explicación de las declaraciones del señor ministro, del momento que pasa en su cuestión médica, aquí lo que nos importa es hacer un análisis técnico de lo que nuestra Constitución Nacional establece como atribuciones y deberes de la Corte Suprema de Justicia en su sección 2, a partir del artículo 258, y vamos a referirnos específicamente a lo que se refiere a la atribución y al deber de la Sala Constitucional que integra el señor Sindulfo Blanco. Y creo yo de que la Corte Suprema de Justicia tiene técnicos, tienen colaboradores que pueden ayudar al señor ministro a considerar lo que está establecido en nuestra Carta Magna. Porque
en nuestra Constitución Nacional no existe la figura de la certeza constitucional. Es totalmente improcedente. Si los miembros de la Corte Suprema de Justicia, y específicamente la Sala Constitucional, va a interpretar a su manera y va a destinar nuestra Constitución Nacional al basurero y va a definir, de acuerdo a su posición personal, situaciones que hacen a la vida de la República, creo que estamos muy mal. Y me voy a referir al tema técnico, porque creo que eso es muy importante en este momento, sobre la improcedencia de la acción de declaración de certeza constitucional. El artículo 260 de la Constitución Nacional establece deberes y atribuciones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y que son conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leyes y de otros instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a la Constitución en cada caso concreto y en fallo que solo tendrá efecto con relación a este caso. Y otro aspecto importante que está establecido en nuestra propia Carta Magna, en el artículo de referencia, es decidir sobre la inconstitucionalidad de las sentencias definitivas por acción o interlocutorias, declarando la nulidad de las que resulten contrarias a la Constitución Nacional. Además, el mismo artículo dispone el procedimiento para iniciarse por acción ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y por vía de la exención en cualquier instancia, en cuyo caso se elevarán los antecedentes a la Corte. Donde el texto legal utiliza el vocablo procedimiento, debe entenderse el procedimiento de control de la constitucionalidad. El referido texto legal nos aclara perfectamente y concluimos en lo siguiente: la Constitución Nacional consagra el sistema concentrado de poder de constitucionalidad, es decir, el sistema jurídico paraguayo solamente existe un órgano competente en este sistema jurídico nuestro para juzgar la constitucionalidad de las leyes y sentencias judiciales, que es la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Tanto así que cuando ante un juzgado de primera instancia se opone exención de constitucionalidad o de inconstitucionalidad como defensa, este órgano jurisdiccional debe remitir el expediente para que la Sala Constitucional dirima la cuestión. El otro aspecto importante que creo que debemos resaltar en relación al artículo mencionado es que existe solo dos vías procesales para activar el control de la constitucionalidad ante la Sala Constitucional. La primera es la acción de inconstitucionalidad establecida en el Código Procesal Civil, en su artículo 550, en su artículo 564. Y la otra, la exención de inconstitucionalidad, que también uno puede encontrar leyendo el Código Procesal Civil, en su artículo 538 y en su artículo 549. No se puede, por tanto, admitir que la Sala Constitucional de nuestra Corte Suprema de Justicia tenga competencia, señor presidente, señores miembros del Senado, para entender en un proceso de acción de certeza constitucional, porque no está establecido en la Carta Magna. Y si nos remontamos al diario de sesiones de la Convención Nacional Constituyente del año 1992, uno va a encontrar con absoluta claridad que es así. Aquello de que la mitad de la biblioteca está a favor de uno y la mitad está a favor del otro, no se puede
mencionar, porque la Constitución es muy clara en ese sentido. El principal argumento es que no está previsto como atribución o deber de la Sala Constitucional, ni como procedimiento ante dicha Sala. No se puede aplicar con interpretación extensiva para ampliar las facultades de la Sala Constitucional, porque la interpretación es siempre restrictiva, señor presidente, cuando lo que se discute es la competencia de un órgano estatal, que debe referirse siempre, y valga esta oportunidad, por el principio de legalidad. En un Estado de Derecho, es precisamente la Constitución Nacional que se ha aprobado la principal garantía de que un poder del Estado no se arrogue competencias que no le corresponden, porque así, si se da, habría una concentración de poder. La Sala Constitucional, al admitir una cuestión de certeza constitucional, no estaría ni siquiera atribuyéndose funciones legislativas, mucho peor. Estaríamos volviendo con la misma competencia que tuvo la Convención Nacional Constituyente del año 1992. Y veo aquí senadores que han sido integrantes de esa Convención Nacional Constituyente y saben perfectamente que lo que estamos mencionando es absolutamente cierto y está dentro de nuestro marco constitucional. Lo peor, la dictadura judicial, me decía un renombrado jurista y miembro de este Senado, es peor que la dictadura militar. El segundo, dar trámite a este tipo de acciones no hace más que fortalecer las causales de prevaricato y de mal desempeño del señor miembro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Sindulfo Blanco. Esto es así, puesto que existe un principio básico de interpretación jurídica que está siendo violado, y es el principio de la supremacía de la Constitución Nacional, consagrado en el artículo 137, reitero y alzo, la Constitución Nacional. Según este principio, la Constitución Nacional es la ley de mayor jerarquía, y cualquier estudiante de primer año de Derecho sabe cuál es la prelación de la ley. No me voy a referir a ese tema. Tercero, haciendo una somera investigación en el derecho comparado, podemos encontrar, sí, esta figura de la certeza constitucional en el derecho argentino. En dicho país se llama acción declarativa de certeza constitucional, prevista en el artículo 43 de la Constitución de la Nación Argentina y la ley número 25.488 del país de referencia. En síntesis, entendemos de que en este caso estamos ante una violación expresa de la Constitución Nacional, que estamos ante, podría ser también ante la ignorancia en el ejercicio de su propia función, de la función natural de quien ejerce ese cargo alto en la Corte Suprema de Justicia, o de una dictadura judicial que está por encima de la ley, y principalmente la máxima ley de la República. No existe, concluyendo, en nuestro ordenamiento jurídico, la figura de la certeza constitucional, y el acuerdo y sentencia de la Corte Suprema de Justicia que hemos mencionado jamás pudo haber existido si se hubiese tenido en cuenta la Carta Magna, nuestra Constitución Nacional. Muchas gracias. En el cuarto punto estaremos hablando de la compraventa de tierras públicas, porque no solamente estamos hablando de la tarea específica como responsable de un órgano en donde tiene que emitir su parecer jurídico,
como miembro de este tribunal. Estamos hablando también de enriquecimiento, de abuso de poder, de tráfico de influencia, que se refiere este siguiente punto, compra-venta de tierras públicas. La cuarta acusación refiere sobre compra-venta de tierras públicas, como lo estaba mencionando el colega diputado. El ministro Sindulfo Blanco estuvo involucrado en un acto ilegítimo de compra-venta de tierras públicas destinadas a la reforma agraria. El hecho fue divulgado diariamente por la prensa nacional y existen suficientes indicios de ilegalidades. En suma, la conclusión de la investigación periodística es que compró 5.000 hectáreas de tierra del Estado, pagó solo una parte del precio, transfirió a su esposa en el momento de su disolución conyugal, la cual procedió a venderlas a un ciudadano uruguayo. Esa transferencia fue absolutamente ilegal, porque la misma solo podría ser realizada cuando el comprador de tierras fiscales cancele la deuda que tiene con el Estado y cumpla los requisitos que el Estatuto Agrario le imponía en relación a la explotación de las tierras adquiridas. En el hecho, se le atribuye adeudar al Estado una parte importante del precio de dichas tierras y de no haber dado cumplimiento a las disposiciones del Estatuto Agrario, tales ser ocupar el inmueble, cultivarlos o hacerlo producir conforme a las características de la tierra. Este antecedente también se incluye como causal de remoción del ministro Blanco en el presente juicio político. Ahora pasamos al punto 6 de una de las causales del juicio político al ministro Sindulfo Blanco, cual es la remoción del juez Atilio Zaguier Granado. El juez en lo civil del tercer turno de Ciudad del Este, Atilio Zaguier Granado, permaneció más de 4 años en funciones, pese a que el jurado de enjuiciamiento de magistrados lo había removido del cargo el 25 de julio de 2007. El magistrado presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia y así logró permanecer en funciones, merced a la medida cautelar que le fue concedida. La Sala Constitucional, integrada por el ministro Sindulfo Blanco, congeló el expediente, manteniendo esa medida cautelar hasta que el juez removido fue sustituido por otro, electo luego del llamado a concurso por fenecimiento del mandato de aquel. Como puede observarse, a través de una medida cautelar y de una maliciosa dilación por parte de la Corte Suprema de Justicia, la sentencia del jurado de enjuiciamiento de magistrados se convirtió en una declaración lírica que jamás fue ejecutada para permitir la remoción dispuesta contra el referido magistrado judicial. Esta injustificable situación que afecta a todo el sistema de justicia y que denota un grosero halo de impunidad para los jueces acusados y removidos por mal cumplimiento de sus funciones, constituye una gravísima causal que autoriza la remoción del ministro acusado. La séptima causal, donde estamos presentando como medida de remoción, de pedido de remoción del ministro Sindulfo Blanco, son maniobras para impedir la intervención de la Contraloría General de la República en el control de los gastos del Poder Judicial. En fecha 31 de diciembre de 2008, el ministro Sindulfo Blanco firmó el acuerdo y sentencia número 1385 en el juicio caratulado, acción de inconstitucionalidad Antonio Fretes contra artículo 1, 2 y 3 de la ley 2248/03, que modifica el artículo 30 de la ley número 879, Código de Organización Judicial. En dicho juicio, la Sala Constitucional de la Corte, integrada por los ministros Sindulfo Blanco, Víctor Núñez y José Altamirano, resolvió con voto en disidencia de este último hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida y en consecuencia declarar la inaplicabilidad de los artículos 1, 2 y 3 de la ley número 2248/03
en relación al Poder Judicial de conformidad al artículo 555 del Código Procesal Civil. Los mencionados artículos de la ley número 2248/03 disponen: artículo primero, modifícase el artículo 30 de la ley número 879 del 2 de diciembre de 1981, Código de Organización Judicial, que queda redactado de la siguiente forma. Artículo 30. El Tribunal de Cuentas se compone de 2 salas, integradas con 3 miembros cada una, denominada en adelante primera y segunda sala. Compete a ambas salas entender exclusivamente en los juicios contenciosos administrativos en las condiciones establecidas por la ley de la materia. Artículo segundo. La distribución de los expedientes sobrantes en la primera sala queda a cargo de la Corte Suprema de Justicia. Artículo tercero. Quedan derogadas todas las disposiciones opuestas a la presente ley. Como consecuencia de dicho acuerdo y sentencia, el Tribunal de Cuentas Segunda Sala dictó el AI número 6 en fecha 7 de febrero de 2011 y por el mismo resolvió declarar la competencia del Tribunal de Cuentas Segunda Sala para entender en la presente causa de juzgamiento de rendición de cuentas correspondientes al ejercicio financiero de los años 2006 y 2010 del Poder Judicial. Analizado con rigor jurídico esos pronunciamientos, se podrá inferir que estrictamente no ofrecen margen de cuestionamientos en cuanto a su contenido, pues es indiscutible que la ley atacada e inconstitucional derogó una disposición constitucional que asignaba funciones específicas al Tribunal de Cuentas Segunda Sala, suprimiendo esas funciones. En este sentido, la resolución de la Sala Constitucional es inobjetable, como también lo es la resolución emitida por el Tribunal de Cuentas Segunda Sala para declararse competente para juzgar las rendiciones de cuentas del Poder Judicial. Ahora bien, esa resolución de la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, fue acompañada inmediatamente por la presentación de la rendición de cuentas presentada por la Corte Suprema de Justicia, que así puso a disposición del Tribunal de Cuentas Segunda Sala todos los documentos relativos a esos ejercicios. De esa manera, recurriendo a una evidente picardía sobre el verdadero alcance de la resolución emitida, la Contraloría General de la República fue privada durante largo tiempo de la posibilidad de auditar las cuentas del Poder Judicial que, casualmente, se encontraban en proceso de juzgamiento por el Tribunal de Cuentas Segunda Sala. No se trata de cuestionar la razonabilidad del fallo judicial, sino que el mismo fue utilizado como pretexto para crear una situación de hecho que imposibilitó que el ente contralor pudiese auditar las cuentas y la gestión del Poder Judicial. El ardid fue grosero y contó con la participación y complicidad del Tribunal de Cuentas, encargado del juzgamiento de la rendición de cuentas presentada por la Corte Suprema de Justicia, ya que, sobre pretexto de encontrarse en trámite ese juzgamiento, la Contraloría General de la República no pudo acceder a los documentos que debían ser auditados. Esta perversa maquinación judicial también se aplicó para beneficiar a varias municipalidades y otras entidades públicas, que así se pusieron al margen del control que la Constitución Nacional atribuye a la Contraloría General de la República. La insolencia de la Corte está registrada en la nota NP número 12 de fecha 21 de marzo de 2011, dirigida al Contralor General de la República, en la cual contesta la nota CGR número 1030 del 17 de marzo de 2011, por la cual el Contralor pone a conocimiento de la Corte que ha dictado una resolución disponiendo la realización de una auditoría financiera y presupuestaria de la Corte Suprema de Justicia Poder Judicial correspondiente al ejercicio fiscal 2010. La Corte contesta con todo cinismo y desparpajo que ese ejercicio financiero se halla en estudio por el Tribunal de Cuentas Segunda Sala, la cual se ha declarado competente para entender en la causa por AI número 6 del 7 de febrero de 2011. Surge con absoluta evidencia que la Corte Suprema de Justicia recurrió a un mensaje equívoco para evitar la actuación de la Contraloría General de la República, pues el juzgamiento no es sinónimo de auditoría. Son funciones distintas y que competen a
a dos órganos diferentes, el Tribunal de Cuentas y la Contraloría General de la República respectivamente. Pero la respuesta equívoca e imprecisa de la Corte fue realizada en el sentido que la rendición de cuentas del Poder Judicial no podía ser auditada por la Contraloría General de la República por encontrarse en proceso de juzgamiento ante el Tribunal de Cuentas. Siendo la Corte Suprema de Justicia la máxima autoridad del Poder Judicial, debía velar por la transparencia de su gestión administrativa, allanando el camino para que su rendición de cuentas pudiese ser auditada por la Contraloría General de la República sin recurrir a la picardía lingüística que de hecho mantuvo imposibilitado al ente contralor para realizar esa función constitucional. Esta deliberada manipulación del sistema constitucional de control constituye igualmente una causal de mal desempeño de funciones y autoriza la remoción del ministro acusado. Cabe destacar que cuando la indignación y la presión de la opinión pública y de algunos sectores políticos se hizo insostenible en diciembre de 2013, la Corte Suprema de Justicia en un comunicado aclaró que no existe impedimento alguno para que la Contraloría General de la República realice las auditorías que correspondan en todas las reparticiones públicas del país, incluida la máxima instancia judicial. Recién entonces se aclaró que los fallos judiciales que declaran la competencia del Tribunal de Cuentas no le impedían al órgano contralor revisar las cuentas de las dependencias del Estado. En el documento se afirma que los acuerdos y sentencias de la Sala Constitucional de la Corte, que han acogido favorablemente las acciones de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2, 3 de la Ley número 2248/2003, no señalan en caso alguno que le esté vedado a la Contraloría General de la República el ejercicio de su función constitucional de auditar las cuentas de las instituciones públicas que promovieron esas acciones de inconstitucionalidad. En el comunicado también se refiere que constantemente se hace referencia a que las atribuciones del Tribunal de Cuentas se superponen a las actuaciones de la Contraloría General de la República, pero el examen minucioso de las disposiciones legales que lo rige nos lleva a la conclusión de que ello no es así. Concluye el comunicado expresando que del análisis precedente se desprende que ambas instituciones, Tribunal de Cuentas y Contraloría, tienen atribuciones diferentes que no se superponen ni colisionan entre sí. El hecho de que la norma atacada sea declarada inconstitucional no excluye la competencia que la Constitución y la ley le confieren a la Contraloría para realizar la auditoría que corresponda en todas las reparticiones públicas de la República. Como puede apreciarse, los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia en las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el ministro Antonio Fretes y varias municipalidades fueron interpretadas y aplicadas con el avieso propósito de imposibilitar que la Contraloría General de la República auditara las rendiciones de cuentas y la gestión administrativa de esas entidades. Esta irregular situación se prolongó por varios años y en algunos casos por más de 10, lo que denota el despropósito que, con dicha imprecisión, se logró imponer en beneficio de los administradores de las entidades públicas que promovieron la inconstitucionalidad. Cabe aclarar que no se discute la competencia del Tribunal de Cuentas para el juzgamiento de las cuentas de los entes estatales, pero es indiscutible que la Corte Suprema de Justicia y en particular el ministro acusado permitieron que a través de una errónea implementación de los alcances jurídicos de esos fallos, la Contraloría General de la República se vea imposibilitada de realizar la labor que la Constitución Nacional le asigna expresamente. Y como la propia Corte Suprema de Justicia también se benefició con la situación señalada, la tardía aclaración en relación a los verdaderos efectos y alcance de los pronunciamientos emitidos solo denota una inadmisible complicidad por permitir que esos fallos de facto produzcan el efecto de anular, imposibilitar u obstruir las auditorías del ente contralor. En otras palabras, la aclaración devino extemporánea y con malévola omisión. La Corte Suprema de Justicia creó un manto de protección para sí misma y para entidades que recurrieron al mismo ardid, permitiendo hasta la impunidad por prescripción de la acción penal que eventualmente
podría haber sido promovida de constatarse indicios de hechos punibles en las gestiones administrativas, cuyas rendiciones de cuentas quedaron fuera del trabajo de auditoría de la Contraloría General de la República. El siguiente punto, señor presidente, señores miembros del Senado, nos obliga a hacer un análisis de un recurso de revisión que rebaja la condena de 23 años a un ciudadano que estaba privado de su libertad a 9 años, conocido como caso Rufato, en la región del Alto Paraná. El ministro Sindulfo Blanco perpetró, desde nuestro punto de vista, otro supuesto hecho de prevaricato, al dictar acuerdo y sentencia número 1366 de fecha 30 de diciembre del año 2008, en los autos caratulados recurso de revisión interpuesto por la abogada Josefina Gunset Melgarejo en la causa Fabio José Rufato sobre supuesto hecho punible contra la vida, homicidio doloso. Y vamos a referirnos en cuestiones puntuales emanadas del propio Poder Judicial. En el referido caso penal, el acusado Fabio José Rufato fue condenado por sentencia definitiva número 67 de fecha 19 de agosto de 2003, dictado por el Tribunal Colegiado de Sentencia de Ciudad del Este, a una pena privativa de libertad de 23 años por la comisión del hecho punible de homicidio doloso con alevosía y ensañamiento. Dicha sentencia posteriormente fue confirmada por acuerdo y sentencia, reitero, número 70 de fecha 31 de octubre del año 2003, dictada por el Tribunal de Apelación de la Sala Penal, tercera sala de la circunscripción judicial del Alto Paraná y Canindeyú. Contra estas dos sentencias emanadas en la región del Alto Paraná, se planteó luego el recurso extraordinario de casación, que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó por acuerdo y sentencia número 109 de marzo del año 2005. 119 del 15 de marzo del año 2005. Llegado a este punto, la defensa de Fabio José Rufato, ejercida por la abogada Josefina Gunset Melgarejo, planteó el recurso extraordinario de revisión. Le cupo dirimir este recurso nuevamente a la Sala Penal de la Corte, esta vez integrada por el doctor Sindulfo Blanco, el doctor Bajac y también la doctora Alicia Pucheta. En el fallo, por supuesto, el doctor Sindulfo Blanco, con su voto favorable, además del doctor Bajac, admite el recurso de revisión y redujo la pena impuesta al condenado de 23 años a 9 años de privación de libertad. En esa oportunidad hubo voto de disidencia de la actual ministra y presidenta de la Corte, la doctora Alicia Pucheta. Este acuerdo y sentencia es enteramente arbitrario y de una indiscutible parcialidad. El artículo 481 del Código Procesal Penal, y le miro aquí a mi querido ex profesor, el doctor Garín, y reitero que este acuerdo y sentencia es enteramente arbitrario y de una indiscutible parcialidad, pues viola este artículo mencionado, que establece los supuestos en que puede proceder un recurso de revisión. Y en este caso era totalmente fuera de lugar.
En efecto, el mencionado artículo dispone: la revisión procederá contra la sentencia firme en todo tiempo y únicamente a favor del imputado en los casos siguientes. Y voy a mencionar: cuando los hechos tenidos como fundamento de la sentencia resulten incompatibles con los establecidos por la otra sentencia penal firme. Segundo, cuando la sentencia impugnada se haya fundado en prueba documental o testimonial cuya falsedad se haya declarado en fallo posterior, firme o resulte evidente aunque no exista un procedimiento posterior. Tercero, cuando la sentencia condenatoria haya sido pronunciada a consecuencia del prevaricato o de prevaricato, cohecho, violencia u otra argumentación fraudulenta, cuya existencia se haya declarado en fallo posterior firme. El cuarto, cuando después de la sentencia sobrevengan hechos nuevos o elementos de prueba que solo o unidos o a los que ya examinados en el procedimiento hagan evidente que el hecho no existió, que el imputado no lo cometió o que el hecho cometido no es punible o corresponda a aplicar una norma más favorable. Y el último, cuando corresponda aplicar una ley más benigna o una amnistía, o se produzca un cambio en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que favorezca al condenado. Imagínense ustedes que en las instancias normales la condena fue de 30 años o de 23 años. Cuando se plantea el recurso de revisión, se modifica la condena, el tiempo de la condena, a 9 años. ¿Tiene la Corte competencia para eso? Apreciado y querido profesor, desde el punto de vista del derecho penal. Nosotros creemos que no, indudablemente que no. En ninguno de los casos, la ley le faculta a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a reducir la pena impuesta por los tribunales inferiores, el condenado. Ello porque es principio general en el derecho penal que los motivos de error improcedendo y error inaudicando no son materia de recurso de revisión, sino de los recursos de apelación o casación que se dio anteriormente. Al respecto, la jurisprudencia continua y pacífica ha sido la de rechazar el recurso de revisión cuando a través del mismo se pretenda reexaminar los elementos probatorios considerados por los jueces o cuando se limita a enfocar de otra manera hechos ya debatidos en el juicio o pruebas ya aportadas y examinadas por el juzgador. En este mismo juicio, al analizar el recurso de revisión interpuesto, la doctora Alicia Pucheta de Correa señalaba, y eso puede uno encontrar en el diario de sesiones de la Corte, y la misma señalaba lo siguiente: la cuantificación de la pena no es materia de análisis de ninguno de los tribunales de alzada, entiéndase tal Tribunal de Apelación y Corte Suprema de Justicia, pues la misma constituye una cuestión que está delimitada por la función de los tribunales de juicio, salvo que se trate del avenimiento de una ley más benigna que ya hemos mencionado. No obstante, todas las alegaciones de la autora de Pucheta, los ministros Sindulfo Blanco y otro que nos vamos a referir en su tema específico cuando nos convoquen, que también está sujeto a juicio político, resolvieron cuantificar la pena y reducirla de 23 años a 9 años de pena privativa de libertad. Lo grave es que el propio Sindulfo Blanco, superintendente de la región de Alto Paraná, ha sostenido teorías contrarias a la sostenida, en este caso,
en diversos pronunciamientos. En otros casos de revisión, que son extensos, y no me voy a referir, pero sí vamos a ofrecer como prueba, para que ustedes puedan examinar, una posición totalmente contraria a lo que manifestó, en este caso muy emblemático, para una región tan importante que es el Alto Paraná. Para contravenir esta larga y pacífica jurisprudencia sentada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, los jueces que actuaron en mayoría en la causa que motiva esta acusación no incurrieron en un simple error de interpretación, sino de maliciosa y deliberadamente emitieron un fallo fuera de los presupuestos contemplados en el Código Procesal Penal para autorizar el recurso de revisión y el efecto que tuvo lo que ha resuelto, en este caso, estas personas que hemos mencionado, referente al recurso de revisión. La arbitrariedad de ese fallo no solo quebrantó la jurisprudencia, reiteramos eso, y generó inseguridad jurídica, sino que permitió que el condenado por el homicidio doloso a 23 años de pena privativa de libertad pudiese salir inmediatamente, porque ya estaba cumpliendo 9 años de la condena, por los procedimientos normales que conocemos, se le otorgó la libertad. ¿Qué pasó después? Esta misma persona se fue a la zona sur del Alto Paraná, en una comunidad trabajadora, denominada 3 de Mayo, cuyas calles polvorientas conocemos, del municipio de San Cristóbal, cerca del departamento de Caguazú, y cometió 3 homicidios. Ese es el efecto. ¿Cuántos homicidios más pueden suceder de sentencias como estas? De actuaciones arbitrarias fuera de nuestra norma legal. Y me permito por algunos segundos mostrarles lo que sucedió. Una familia trabajadora, si podemos mostrar a menos unos segundos más, no solamente lo mató. ¿A ustedes les parece, señores miembros del tribunal, que esto puede ocultar unos votos que no le demos para destituirlo? Jamás. Esto ya queda como antecedente. Las familias perdieron sus hermanos, sus padres. Y nosotros en la región nos quedamos aterrorizados. Refiere la prensa de la región, Fabio José Rufato, de 35 años, bautizado como el Destripador de San Cristóbal, confesó ante el fiscal que la causa que cometió el triple asesinato lo materializó sin la participación de terceros. Relató ante el fiscal cómo asesinó a los hermanos Javier, de 25 años, Julio César, de 21, y Óscar Alfredo, de 19 años, el domingo 29 de abril del año 2009, a las 15:30 aproximadamente, sobre el arroyo Quemado, en San Cristóbal. Confesó también haber abierto los vientres de las víctimas para dejar descubiertos sus tripas, para que pudieran desaparecer los cuerpos en el fondo del cauce hídrico. El plan casi le salió perfecto. Y sigue la nota periodística. Y no solamente eso, sigue en la mente, en la vida cotidiana, en el quehacer diario de la región de Alto Paraná. ¿Qué efecto puede tener desde el edificio emblemático de la Corte Suprema de Justicia, instalado en un barrio también emblemático, Sajonia, un acto tan irregular, repudiante, hacia nuestra zona de Alto Paraná? Y no me voy a referir más en este tema, porque ustedes tienen suficiente material en la acusación que hemos hecho y en los elementos que prueban todo esto que estamos diciendo, y vamos a ofrecer también como prueba. Y el último punto vamos a referirnos mínimamente, porque al final de cuentas hablamos de la ineficacia en el ejercicio de la función de superintendente. Porque no solamente emitió el fallo,
sino que era superintendente de la región donde se fue a cometer el triple homicidio. Aquella persona que se le dejó de condenar por 23 años y a los 9 años salió de prisión. Y la superintendencia de Ciudad del Este tiene muchos cuestionamientos. Muchos de los miembros del Senado suelen visitarnos en la zona y conocen muy bien la postura de los miembros del Poder Judicial, de los gremios de abogados, tanto del Colegio de Abogados, de la Orden de Abogados. Es más, como la Corte tiene también la función de administrador, que estamos analizando en la Comisión Nacional de la Reforma, que eso no sea más competencia de la Corte Suprema de Justicia, también tiene el rol de cuidar la infraestructura, el mejoramiento de la infraestructura. Ustedes conocen nuestro local hace 40 años, que tiene desperfecto, que tiene fisuras. No hace mucho se había realizado una conferencia desde el punto de vista jurídico en una de las salas del Poder Judicial. Por suerte, cuando cayó el techo nadie estaba. Se alquilan los predios para el funcionamiento, por ejemplo, del juzgado penal. Ese predio ni siquiera tiene las condiciones mínimas para ser utilizado. Y en estos días tuvo un desperfecto. Y en este momento es el tema de la ciudad, de la región. Justamente creo que el día de ayer se presentó una nueva denuncia sobre lo que es actualmente el local donde funciona el Poder Judicial, donde el superintendente es el señor Sindulfo Blanco. Con estas argumentaciones, señor presidente, creemos nosotros firmemente, estamos sumamente convencidos de que tal vez no sea la solución del problema que tenemos en el Poder Judicial, separarlo del cargo a un ministro de la Corte Suprema de Justicia, pero es el comienzo de algo que puede ser demasiado importante en la vida cotidiana de la gente. Puede ser el comienzo del espacio que podemos ganar la clase política también, en actuar como corresponde, en rectificar el rumbo de la institución que muchas veces necesita rectificarse. Tenemos demasiado compromiso en ese sentido. Y seguramente nos decían los colegas, no es fácil estar en una posición donde uno tiene que ir a mencionar hechos tan bochornosos que suceden en el Poder Judicial y donde hay un protagonista principal a quien acusamos y pedimos su destitución. No es fácil, pero tenemos el mandato imperativo de quienes nos eligieron para venir a hacer uso de nuestra atribución constitucional, y venimos por eso a plantear la separación del cargo del señor Sindulfo Blanco como ministro de la Corte Suprema de Justicia. Quiero hacer entrega y que se pueda dar lectura por secretaría de las pruebas que sustentan la acusación contra el señor Sindulfo Blanco. Las causales que hemos mencionado seguramente por lo que es el procedimiento dentro del juicio político, primero es de pública notoriedad y seguramente cuando se analiza no necesita ni siquiera ser probada, pero tenemos la ventaja de que los hechos mencionados probamos en documentos propiciados por la misma Corte. Por eso estamos convencidos de que es el momento, es el lugar, el Senado de la Nación, con una atribución constitucional que fue resultado de muchos años de lucha de quienes creemos en la institucionalidad de la República, cuando nos otorga esa facultad de decir, señores, basta. Tuve la suerte de compartir esta semana en una sala de uno de los senadores presentes en
en este Senado, en una sala particular que tienen ustedes, y he visto una imagen muy emblemática, y mostraba la foto de los debates en el Senado de Roma, que me llamó la atención, y me hizo recordar algunos acontecimientos que la vida nos dio la posibilidad de conocer en la universidad. Y me refiero a las famosas catilinarias. ¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? ¿Cuánto tiempo hemos de ser todavía juguete de tu furor? No han detenido tu audacia, ni los guardias que velan toda la noche en el Monte Palatino, ni los templos, ni los guardias que velan el templo, ni los que protegen la ciudad, ni el templo fortificado donde el Senado se reúne hoy. Y ahí termino. ¿Hasta cuándo tendremos miembros de la Corte Suprema que eligen el camino que no está arreglado en la Constitución? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a optar por una dictadura judicial que es peor que una dictadura militar? Muchas gracias, señor presidente, apreciados miembros del Senado de la Nación y distinguidos representantes de la persona a quien hoy solicitamos la separación del cargo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Antes de proseguir, quiero solicitar el juramento al senador Robert Acevedo, por favor. Señor senador, ¿jura o promete desempeñar con fidelidad y patriotismo la función de miembro del tribunal constituido para la tramitación del juicio político al ministro de la Corte Suprema de Justicia, doctor Sindulfo Blanco? Si así no lo hiciereis, el pueblo paraguayo os lo demande. Muchas gracias, señor senador. Adelante a la lectura. Señor senador Mario Abdo Benítez, presidente honorable Cámara de Senadores, en nuestra consideración, los diputados Ramón Romero Roa y Miguel Ángel del Puerto Silva, representando a la Cámara de Diputados en calidad de fiscales acusadores en el juicio político instaurado al ministro de la Corte Suprema de Justicia, doctor Sindulfo Blanco, ofrecemos las siguientes pruebas que sustentan la acusación, las cuales solicitamos sean diligenciadas y distribuidas a todos los miembros del tribunal. Pruebas que sustentan la acusación contra el ministro Sindulfo Blanco. Todas las causales mencionadas precedentemente son de pública notoriedad, motivo por el cual no necesitan ser probadas conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente. No obstante ello, ofrecemos todas las pruebas que se mencionan en este requerimiento acusatorio y solicitamos su admisión y diligenciamiento en la etapa procesal pertinente conforme al reglamento aprobado por la Honorable Cámara de Senadores. 1. Transcripción de declaraciones del doctor Sindulfo Blanco en la audiencia pública ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores de fecha 12 de marzo de 2004, donde afirmaba que su mandato como ministro de la Corte sería de 5 años. Se solicita copia autenticada a la Dirección General de Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. 2. Grabación en formato de audio de las declaraciones del doctor Sindulfo Blanco en entrevista radial desde el programa de Guillermo Maniski, Radio Carinal, del lunes 25 de abril de 2012, donde afirma categóricamente: yo mentí, confieso que mentí. Se solicita copia auténtica a los directivos de la Radio Carinal. Entrevista 3. Entrevista del doctor Sindulfo Blanco con el periodista Hugo Ruiz Olazar del diario ABC Color de fecha 26 de abril de 2012. Se solicita copia autenticada a los directivos del diario ABC Color. 4. Institución resuelta por el jurado de enjuiciamiento del magistrado del juez en lo civil del tercer turno de la Ciudad del Este, Atilio Seguir Granado, de fecha 25 de julio de 2007. Se solicita copia autenticada de la resolución. 5. Acción de inconstitucionalidad presentada por el juez Atilio Seguir Granado contra la sentencia del jurado de enjuiciamiento del magistrado ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, integrada por el doctor Sindulfo Blanco, que dictó una medida cautelar que tuvo como efecto una maliciosa dilación que impidió la ejecución de la remoción por 4 años. Se solicita la copia autenticada de la medida cautelar a la Corte Suprema de Justicia. 6. Informe del INDERT, en el que se indica que el señor Sindulfo Blanco ha sido adjudicado con tierras fiscales e individualizar dicho inmueble y el costo de venta. Resoluciones
acuerdos y sentencias firmadas por el doctor Sindulfo Blanco, los cuales solicitamos a este tribunal que libre los correspondientes oficios solicitando copias autenticadas a la Corte Suprema de Justicia a fin de que remita las mismas en el plazo de 6 días. 1. Acuerdo y sentencia número 443/09 de fecha 9 de junio de 2009 en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el juicio caratulado Miguel Oscar Bajac Albertini sobre declaración de certeza constitucional. 2. Resolución número 1924 de fecha 16 de febrero de 2009 de la Corte Suprema de Justicia en el juicio caratulado Alicia Pucheta sobre declaración de certeza constitucional. 3. Acuerdo y sentencia número 37/09 de fecha 23 de febrero de 2009, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el juicio caratulado José Raúl Torres Kimser sobre declaración de certeza constitucional. 4. Acuerdo y sentencia número 947/09 del 30 de diciembre de 2009, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el juicio caratulado César Garay sobre declaración de certeza constitucional. 5. Acuerdo y sentencia número 1385/08 de fecha 31 de diciembre de 2008, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el juicio acción de inconstitucionalidad Antonio Fretes contra el artículo 1, 2 y 3 de la ley número 2248/03 que modifica el artículo 30 de la ley 879 Código de Organización Judicial, que declara la competencia del Tribunal de Cuentas, segunda sala, para entender el juzgamiento de rendición de cuentas del ejercicio financiero del Poder Judicial, lo cual imposibilita a la Contraloría General de la República auditar las cuentas, quedando a cargo de un tribunal inferior a la Corte Suprema de Justicia. 6. El AI número 6 de fecha 7 de febrero de 2011 del Tribunal de Cuentas, segunda sala. 7. Acuerdo y sentencia número 109 de 15 de marzo de 2005 en el recurso extraordinario de casación. 8. Acuerdo y sentencia número 1366/08 del 30 de diciembre de 2008 en el expediente de recurso de revisión interpuesto por la abogada Josefina Ginset Melgarejo en la causa Fabio José Rufato sobre supuesto hecho punible contra la vida, homicidio doloso. 9. Acuerdo y sentencia número 1936/04 Martínez Álvarez Eugenio sobre recurso de revisión. 10. Acuerdo y sentencia número 19/05 Cañete Herminio Ramón sobre recurso de revisión. 11. Acuerdo y sentencia número 38/05 Verdún Cabañas Juan Pablo sobre homicidio doloso. 12. Acuerdo y sentencia número 920/05 con Magaleano César Ramón sobre abuso sexual en niños. Y 13. Acuerdo y sentencia número 21/05 Romero Oscar Javier y otros sobre abigeato en Trinidad. Firman diputados Dr. Miguel Ángel del Puerto y Ramón Romero Roa. Habiendo concluida la presentación de la acusación por parte de la Cámara de Diputados, de acuerdo al artículo 4, inciso C de la resolución 825/15, se corre traslado de la acusación y de los documentos presentados por los representantes de la Cámara de Diputados a la parte acusada, emplazándola para que formule su defensa y ofrezca las pruebas de las que intente valerse el día martes 26 de abril a las 15 horas. Se levanta la sesión siendo las 11 horas